cuenta ganadora o usando tu tarjeta de crédito. BBVA Continental, adelante. ¿Cómo están, amigos del 6 a 9? Buenos días. Tenemos hoy la visita del presidente de la CONFIEP, Alfonso García Miró. ¿Qué tal? Hola, Mario. Un placer en tu programa. Igualmente, para la entrevista, yo diría política, él seguramente se va a resistir a denominar esta entrevista como política. Efectivamente. Bueno, sí. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Vamos a ver. El tema principal que nos ha hecho invitarte es, por supuesto, el régimen laboral juvenil recientemente aprobado por el gobierno. Sus detractores dicen que esto ha sido, digamos, enderezado para beneficiar a quienes de alguna manera integran y componen la CONFIEP. En primer lugar, ¿ustedes fueron consultados antes de la medida de alguna forma? No, como ocurre normal y regularmente, nunca nos consultan las normas que se publican y nos parece muy bien. Nosotros, en algún caso hubiese ocurrido, no durante mi gestión, en otras gestiones anteriores, consulta del gobierno sobre una legislación, nos abstenemos de opinar. No nos parece que es la manera como se debe de relacionar el gobierno con los gobiernos anteriores. Se abstienen de opinar antes, pero después pueden opinar. Sí, por supuesto que sí. Bueno, ¿y qué cosa opinan en este caso? Que nos parece un avance en la modernidad de la legislación del país y en particular nos parece una oportunidad que se le está dando a una gran cantidad de personas que están viviendo en el mundo, o vamos a ponerlo de una manera más crítica, en el infierno de la informalidad. Se les está dando la oportunidad de poder salir de ese infierno y pasar por un periodo de transición durante los años que se... 18 y 24 son 6 años. A lo largo de 6 años de su vida pueden... Efectivamente, para poder tener un trabajo formal con la mayor parte de coberturas y tener como contraparte generar experiencia para cuando cumplan más de 24 años, en ese momento puedan acceder a condiciones de trabajo del sector formal regular. De otra manera, esas personas hoy día tienen que estar sometidas a o desempleo permanente o el infierno de la informalidad, que es casi un régimen de esclavitud. Pero, digamos, haciendo siempre de abogado del diablo y recogiendo los argumentos que se presentan en contra del régimen, lo que dicen quienes protestan contra esta norma es que esto va a provocar que se despida a gente que en este momento ya tiene un empleo, digamos, en quinta categoría, en planilla, con todos los beneficios, para contratar esta mano de obra más barata. Sí, dos cosas sobre ese tema. ¿Eso puede ocurrir? Déjame, yo creo que no. ¿Que no, en absoluto, tajantemente? Bueno, vamos a ver, nada es seguro. Pero ¿va a ser solamente un hecho aislado y no va a ser un patrón? Por supuesto, va a ser una absoluta excepción, como en cualquier otro país se va de la ley, en el Perú se podría ir la ley también. O sea, es imposible que haya... No hay país perfecto en cuanto a evasión de la ley. Creo que los gobiernos tienen que ser muy efectivos en fiscalizar el cumplimiento de la ley, en hacer cosa de la que viene adoleciendo el Estado peruano hace tiempo. Ese es otro problema, es un problema que está 500 millas por allá y podemos sentarnos otro día a discutir eso. Pero estamos en el campo de una legislación moderna que se tiene que cumplir. Hay sanciones para aquellas empresas que quieran cumplirlo y hay un específico artículo dedicado a la sanción penal en el caso de las empresas que pretendan hacer lo que tú dices. Eso por un lado. Y por otro está el argumento para mí más valioso, el del sentido común. ¿Qué empresa va a invertir en formar trabajadores? El capital humano, Mario, es el elemento, es el recurso más importante de una empresa, no solamente porque aporta en la generación de bienes y servicios, sino porque además son personas que tienen un valor infinito en su capacidad de acumular conocimientos. Y esos conocimientos se convierten en productividad, en mejor calidad de productos. ¿Qué empresario con sentido común y con sentido económico de sacar el máximo beneficio económico dando productos y servicios mejores que el de la competencia? ¿Qué empresario en esa condición va a querer prescindir de una persona en la que ha invertido una gran cantidad de tiempo y que tiene experiencia para hacer las cosas mejor que otro que recién va a contratar con ningún conocimiento? Bueno, tiene que haber un costo-beneficio, digamos. Si esta persona le está resultando muy costosa, habrá un punto en el cual... Pero eso se soluciona de otra manera. De ella, ¿no? Con empresas costosas o con personas costosas se soluciona de otra manera, haciéndolas producir en aquel campo donde puedan dar mejores condiciones, pero no reemplazándolas porque existe una legislación que reduce por un periodo cortísimo una reducida a su vez capacidad o grupo de derechos.
Tú además has argumentado que esta norma no beneficia a las grandes empresas, como también se suele decir, sino que está más bien dirigida y va a reportar sus beneficios en la mediana y en la pequeña empresa. Sí. Yo quiero decir algo por adelante, porque puede sonar de interés particular que un representante de un gremio empresarial o del gremio empresarial quizá más importante en el Perú argumente a favor de una ley que flexibiliza derechos laborales. Porque lo que se puede decir automáticamente, claro, está representando a aquellos que van a sacar el máximo provecho a costa de los trabajadores. Pues esa nunca ha sido la posición de CONFIEP. En CONFIEP siempre hemos nosotros defendido principios. Que se nos ataque, se nos estigmatice y se nos quiera, digamos, acorralar o poner en un rincón como aquellos que explotan a sus trabajadores, eso corresponde a la responsabilidad de quienes nos quieren atacar. Nosotros no vamos a responder a esos ataques. Lo que sí vamos a decir es que vamos a dar ejemplo por nuestros actos. Siempre hemos defendido principios, no intereses. Diciendo eso, y esperando que algunas personas crean en lo que yo digo, aquellos que crean en lo que yo digo, les digo también que las grandes y medianas empresas remuneran mucho más que el límite inferior de las leyes actuales o de las leyes anteriores, las leyes que protegen a los trabajadores. Las grandes y medianas empresas hoy día en el Perú compiten por la escasez del recurso humano. Ofrecen mejores condiciones al trabajador de la competencia para poder contratarlo. Pero siempre hay niveles de mano de obra en cualquier empresa en la que uno puede... No vamos a hablar de la excepción, estoy hablando de la regla, porque si se trata de una legislación estamos hablando de qué tanto beneficia o perjudica a la gran cantidad de peruanos esta ley. Por lo tanto, esa gran cantidad de peruanos que trabajan para las medianas y grandes empresas no están sujetos al régimen juvenil, ni van a estar amenazados por el régimen juvenil. A quienes sí amenaza, digamos, para hablar de la regla y no de la excepción, es a los 2 millones de micro y pequeños empresarios en el Perú que todos los días ven la forma creativa de poder producir más y con mayor productividad en un, digamos, en un nivel de altísimas regulaciones y costos para el tamaño de sus organizaciones. Por lo tanto, vamos a ver la elasticidad, la sensibilidad de cuántos más o menos trabajadores pueden contratar estas empresas en función a cuánto más se puede flexibilizar el régimen laboral es enorme. ¿A cuánta cantidad de gente han calculado ustedes puede beneficiar? O sea, ¿cuánta gente que está desempleada podría pasar al empleo gracias a esta Mira, yo te voy a poner un número solamente por sentido común. En el Perú hay 2 millones de empresas formales, micro y pequeñas. 2 millones. Si cada una de estas 2 millones de empresas, con esta nueva legislación, se le permite, está dispuesta, decide, arriesga, contratar a una persona, tenemos a 2 millones de personas... Sin despedir a ninguna, porque si no es un... No, es que no podrían despedir nuevamente, te digo, porque en las condiciones actuales ya están trabajando a la máxima productividad. Lo único que necesitan es tener a una persona un poco más productiva, pero para llenar 5 lugares pueden despedir 4 no pueden porque la ley se los impide. Estarían entonces entrando en el campo de la informalidad. Estos 2 millones de empresarios formales... en el campo de informalidad que supuestamente quieren salir. Efectivamente, estos 2 millones de empresarios formales han decidido pasar a la formalidad hace un tiempo, no es que fueron siempre formales. Muchos de ellos han decidido pasar a la formalidad y pagar los costos de la formalidad porque les hace una vida más placentera, los hace ciudadanos de primera categoría. ¿Bien? Yo no creo que por una persona que contraten van a incumplir esa norma, ni sentirse ciudadanos de segunda categoría. Sin embargo, ahí tienes a 2 millones de potenciales empleados que podrían de un día para otro tener empleo que hoy día no lo tienen, o tener un empleo digno contra el empleo informal del infierno que tienen hoy día. Y sin embargo, este argumento en contra de la gran empresa o que persigue, digamos, el lugar común de que lo que va a ocurrir es que se van a aprovechar a los trabajadores, encuentra mucho eco no solamente en los jóvenes que protestan como ayer, sino en los partidos políticos y en los políticos que hasta antes de ayer estaban de acuerdo con la norma y de pronto cambian señaladamente o llamativamente su punto de vista, como por ejemplo Pedro Pablo Kuczynski, como por ejemplo el fujimorismo. ¿Por qué? Ya, creo que la pregunta tiene 2 distintas respuestas, son 2 preguntas en una. Los jóvenes, en un primer lugar. Yo entiendo la frustración de los jóvenes y sobre todo la desconfianza, el escepticismo, la sensibilidad ante cualquier cambio porque siempre se les ha dicho A y se ha actuado como Z. Siempre se los ha utilizado o mal utilizado para
objetivos de corto plazo políticos o electorales. Bien, yo creo que mi percepción es que el reclamo, la protesta de los jóvenes de ayer, más va por desmarcarse de los políticos que se aprovechan para malutilizarlos o para manipularlos, que por el hecho precisamente de ver cuáles son los perjuicios que pudieran tener de esta legislación laboral juvenil. Creo que es un pretexto. ¿Y quiénes son los políticos que eso nos lleva aquellos, todos aquellos que hemos visto que de un momento a otro, ante una legislación de modernidad en el Perú, que por cierto es la misma modernidad que están de manera dramática implementando en todos los países de Europa, saliendo del estado de bienestar que los ha hecho fracasar y caer en el caos y en la crisis económica, digamos, de hace muchos siglos, que no tenían. Bueno, ese estado de bienestar creado por los políticos de Europa es el que están desmantelando con leyes modernas, flexibilización laboral. Y que acá se resisten. Y que en el Perú ahora estamos comenzando a importar, no digo políticos, pues son políticos peruanos, pero ideologías del siglo XX o XIX que hicieron fracasar a Europa. Yo no entiendo, creo que se han equivocado en la política, campo que no es el nuestro, por supuesto, nuestro campo es el estrictamente empresarial y económico, pero viéndolo desde el lado empresarial y económico, en lo que nos afecta como país, no podemos dejar de opinar en el sentido del desconcierto y la... desazón. No, más que eso, yo diría, el mal posicionamiento que no creo que se estén dando cuenta los políticos que generan cuando de un día para otro subestiman a los peruanos creyendo que no se dan cuenta que están siendo utilizados con un tema sensible como es el empleo. Muy bien, nos tenemos que ir, pero antes de irnos una última pregunta para que responda como un relámpago. En febrero se acaba el periodo tuyo frente a la CONFIEP. ¿Vas a postular a la reelección como presidente? De ninguna manera. No, este es un cargo de servicio social voluntario. No es que no esté en tu agenda, lo veremos cuando llegue. Por dos razones. Nunca estuvo, para mí, nuevamente, esta es una actividad que yo la hago como vocación de servicio. La política nunca ha estado en ni la política partidaria, ni la política institucional, ni la política gremial. Me ha tomado mucho esfuerzo y mucho tiempo esta actividad. Yo regreso a mi campo privado de siempre, donde me siento muy cómodo. Y además, por último, el Estatuto de CONFIEP no lo permite, y así lo permitiría, nunca haría una segunda. Creo que sería un mal ejemplo. Muy bien. Agradecemos a Alfonso García Miró esta entrevista. Nos vamos nosotros y ustedes se quedan con Carlos y Carla. Nos vemos el lunes.